Trastorno de la angustia. Dentro de los trastornos de la angustia son aquellos donde la persona experimenta una ansiedad excesiva y en distintos preámbulos de tiempo, dependiendo del desencadenante que la causa y el individuo. En estos trastornos de la angustia, la persona que está expuesta a una crisis de esta, valga la redundancia, cambia totalmente la fisiología emocional que traía anteriormente, ya que se activa el sistema nervioso autónomo y el sistema hipotalámico pituitario endocrino, donde se controlan las glándulas que emanan a las hormonas y a las hormonas. Dentro de estos trastornos son característicos que la persona afectada cambia totalmente sus pensamientos y tiene una percepción distorsionada total por los declives en el momento que está y el causante que fue. A través del DSM-5 hay 4 criterios, A, B, C y D, de los cuales mencionaré resumidamente cuáles son los más indicados para el diagnóstico. Se llama el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. Ese es el A. El B nos habla de que el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente o dura al menos 4 meses para los niños y 6 meses para los adultos. En el C nos dice que la alteración causa malestar clínicamente significativo de deterioro social, académico o laboral, o entre otros ambientes funcionales. Y el D nos habla que la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental como rechazo a irse de casa en resistencia o en exceso a los cambios fisiológicos, como si fuera un cambio de TEA, un trastorno de espectro autista, un delirio o otro trastorno psicótico. Estos son los 4 criterios determinantes que nos marca el DSM-5 en los trastornos de ansiedad y de angustia. Vemos que nuestros 5 sentidos se encuentran afectados, la vista, el olfato, el gusto. Vemos que están totalmente fuera de rango y en este momento que la persona vive una crisis de angustia se altera totalmente. Pero entre los síntomas característicos de esta vemos psíquicos y físicos. Entre los psíquicos encontramos sentimientos de irrealidad, sentimientos de culpa, pensamientos de muerte, ideas de delirante, hay un cierto delirio. Es como si la persona estuviera en otra parte totalmente. Y entre lo físico podemos ver que hay hipersudoración, hay labios cianóticos, hay dilatación pupilar, hay disnea, que es dificultad respiratoria, hay ritmo cardíaco aumentado, hay temblores, hay hormigueo o entumecimiento en miembros inferiores y superiores, manos y pies. También tenemos mucha salivación, entre otros múltiples. Y para el diagnóstico de un trastorno de angustia, como suele confundirse bastante y se ha tenido desde los comienzos del estudio de esta ciencia con estos trastornos, los médicos apuestan que podría ser un trastorno orgánico que también causa similares daños. Entonces, por eso, ellos han marcado unos ítems y unos criterios, tanto psicólogos como psiquiatras, para diagnosticarlo, los cuales son 2 crisis de angustia, por lo menos repetitivas, en un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que dar esta crisis de angustia, darse a nivel contextual y que la persona espere o aspire otra crisis dependiendo por el desencadenante que lo está causando. O sea, se tienen que dar estas 2 como mínimo durante el mes para poderlo diagnosticarlo exactamente y no tener ningún margen de error. Ahora, el tratamiento para el trastorno de angustia, tanto farmacológico como psicoterapéutico, ha variado últimamente. En la actualidad, en el farmacológico encontramos que se debe tratar con ansiolíticos y con antidepresivos. Las benzodiazepinas son muy efectivas a la hora de estos trastornos, así como el IMAO, que son los inhibidores de la monoaminooxidasa, o también el ISRS, que son los inhibidores de la serotonina y la norepinefrina. Con bastante prolongación de estos medicamentos puede causar efectos secundarios o también adicción a estas drogas, como son comúnmente en los medicamentos. Ahora bien, en el área psicoterapéutica, las estrategias que nos brinda a través del tiempo y que hemos visto que tienen más reacción y es más tendencia a la hora de tratarlo y más efectivo, es la terapia de exposición. Consiste en que el paciente se expone, como bien lo dice su nombre, o se pone vulnerable al entorno o desencadenante que le causa esta crisis de angustia. La persona que experimenta
con lo que lo experimenta se muestra como reflejo, se empieza imaginario y luego real, y así se combate efectivamente esta crisis y tiene un margen de error muy poco. Además de esto, cuando se comenzaron esta terapia, las personas por allá en las guerras que han existido en el mundo, veían que cuando iban a tener una crisis de angustia por algún choque o estando en guerra, pensaban que podrían desmayar o morir y podrían perder la vida. Entonces, los psicólogos y psiquiatras trabajaron en ese momento lo que es la hiperventilación. ¿Qué es la hiperventilación? No es más que la respiración aumentada rápidamente como si estuviera cesando, para que dieran cuenta que el cuerpo no desmayaba, o se sentaban en una silla dando vueltas y girando y girando, y tampoco. Esto era para combatir la parte psicológica de que morirían al desmayarse en una guerra. Ahora bien, saliéndonos de todos estos trastornos de angustia, porque encontramos múltiples en el DSM-5 y nos vamos a la psicofisiopatología de la ansiedad y la angustia, vemos que los trastornos de ansiedad, o TAS, como bien se le denominan los psicólogos, vemos que según el DSM-4 y 5 encontramos los más comunes o los que son más frecuentes dentro de la población mundial. Son los que el mutismo selectivo, que no es más que una pérdida súbitamente del habla, ya que la persona extingue o deja de hacerlo, no hay expresión verbal en ciertos contextos. Ese es el mutismo selectivo. Está también el trastorno de ansiedad social o fobia social, que es por el cual la persona está en un medio en el cual él se aísla totalmente o cambia totalmente su rumbo. En ambiente social. Es como una fobia que ellos sienten y pierden el habla totalmente o no se expresan porque están en un ambiente social. Estas personas con trastorno de ansiedad social o fobia social son muy tendentes a caer en drogas o sustancias ilícitas, ya que buscan esta relajación cuando se encuentran en un contexto en un grupo de personas. Ellos tratan de no ser juzgados, de no estar expuestos al escrutinio, y tanto así que ellos están como en esta imagen. Se ciegan totalmente y se aíslan totalmente en un mundo. Hasta a veces se confunde mucho lo que es el trastorno de ansiedad social con la esquizofrenia, ya que comparten por el DSM-5 ciertos criterios de evaluación que a veces hacen un diagnóstico diferencial o difícil a la hora de diagnosticarlo definitivamente. También está la agorafobia, que es un miedo irracional y perceptible que hace que la persona se sienta fuera de lugar, aumenten los niveles de miedo y de ansiedad en sitios donde se le podría dificultar el escape, donde no podría contar con ayuda. También la persona siente un temor intenso cuando está en sitios abiertos, espacios externos, donde hay mucha aglomeración de personas o muchos grupos de personas a su alrededor. Y por último, tenemos el trastorno de pánico, que no es más que otro trastorno de ansiedad también, donde la persona sufre un miedo repetitivo y consecuente, sin advertencia, sin agravante, que es causado por un agente externo o interno que hace que reaccione totalmente con mucho miedo. Sin embargo, las personas con este trastorno de pánico siempre se confunden con un ataque cardíaco porque comparten muchos síntomas físicos muy similares a los de un ataque cardíaco. La fase mayor en un ataque de pánico se logra después del comienzo en un intervalo de 10 a 15 minutos. Además de que es próximo antes de los 25 años el diagnóstico, pero también hacia los 35. Ahí en eso hay cierta variedad, hay cierto diagnóstico diferencial entre estos. Además de esto, también lo poseen los niños, pero con menor frecuencia. Y así como vemos, entre estos cuatro trastornos de ansiedad que afectan mayormente a la población infantil, adolescente y adulta, hay muchísimos más, pero son menos inespecíficos. Y en conclusión, los trastornos de angustia son un caso grave para la sociedad y que cada día nos hacen más propensos a sufrirlos y a estar expuestos a ya que hasta el mismo estrés es un agente patógeno que nos permite estar sufriendo hoy en día de estos trastornos de angustia y de ansiedad que nos afectan. Muchísimas gracias.